El Senado va a tratar el día de hoy lo que se conoce como reforma judicial, un proyecto que envió el Poder Ejecutivo. La sesión va a ser alrededor de las 14 horas y Juntos por el Cambio ya anunció que no va a dar quórum y además está desde ayer convocando unas vigilias y unas protestas frente al Congreso. De todas maneras, el oficialismo, el Frente de Todos en el Senado, tiene la mayoría y el quórum para poder hacer este tratamiento, aunque en diputados está más complicado y no tendrían los votos necesarios, por lo cual no hay fecha todavía de cuándo se podría tratar. Pero surgen muchas preguntas de esta reforma judicial. ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? ¿En qué nos afecta el funcionamiento de la justicia? ¿Qué alcances va a tener esta reforma judicial si se aprueba? Para conocer más en detalle y entender todo esto, estamos en comunicación con Miriam Bregman, que es diputada de la ciudad del PTS por el Frente de Izquierda y además es abogada en causas de lesa humanidad, ha defendido trabajadores, luchadores, fábricas recuperadas, por lo cual conoce muy de cerca el funcionamiento de la justicia. Muy buenos días, Miriam Bregman, Jessy Calcaño y Lu Ortega, te saludamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bueno, Hola, Miriam. muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás con sesiones y varias actividades en el día de hoy, que hay también movilización por la tarde. Para arrancar de lleno, ¿cómo definís vos la reforma judicial que está impulsando el Poder Ejecutivo? Mira, es una reforma que si uno lo mira por las pasiones que ha despertado en la calle por parte de la derecha, no la puede explicar. Evidentemente la derecha ha encontrado en esto una bandera para aglutinar a sus propias, haciendo una amalgama de argumentos de distintas instancias y distintos proyectos para hacer una expresión política. Porque te digo la verdad, es una reforma que es una reorganización de la justicia, que tiene como objetivo, o por lo menos el objetivo que al principio se le puso, que era licuar el poder de los jueces de Comodoro Pi, que como símbolo de lo que sería la justicia federal, ¿no? Porque justicia federal hay en todo el país, muy concentrada, por supuesto, en Comodoro Pi, donde llegan las que son las de los funcionarios y demás, pero pensá que la justicia federal tiene también las grandes causas de narcotráfico, tiene las causas de lesa humanidad, es decir, una justicia que interviene sobre grandes problemas del país. Entonces, te decía, la derecha lo usa como una bandera, pero si uno mira qué significa esta reforma, el argumento de licuar el poder de Comodoro Pi, más bien lo que se hace es crear nuevos jueces de Comodoro Pi. Se crean mediante la reorganización con otros juzgados que estaban en otros lugares, con otros fueros que se unifican, más la creación de nuevos juzgados, una serie de instancias que no modifican en absoluto el funcionamiento que hoy tiene esa justicia. Por eso a mí me gusta decirle que es... Uy, ahí se está cortando un poco la comunicación. ni esta castaña ni ningún tema que seguimos denunciando. A ver, ahí Miriam, porque se nos cortó la última parte, ¿podías repetir lo último que estabas diciendo, que te gusta decir cómo definías la reforma judicial? No es una definición muy científica. No, pero es como la definís vos. Es insípida o incolora. Ajá. Es una reforma administrativa que no afecta en absoluto el poder de los jueces federales, de la justicia federal, y que mucho menos toca las bases en las cuales se basa ese poder. Ese poder va a seguir estando, lo que pasa es que en Ollarvide, por poner el ejemplo de uno de los tantos jueces que han pasado en la historia, como símbolo de la manipulación, de alinearse con los distintos gobiernos, etcétera, etcétera, en vez de haber uno Ollarvide va a haber dos. Ese es el cambio que provoca este reordenamiento. No tiene consecuencias. Incluso un hecho que me llama mucho la atención, Jessica, y lo he marcado, es que no despertó pasiones en nadie que la defienda mucho esta reforma, ¿no? Porque, bueno, actores uno los podía esperar, los que salieran a defender la casta judicial, a defender los privilegios de esa casta, a defender lo que han conquistado todos estos años en cuanto a un poder judicial que en Argentina y en América Latina cada vez adquiere más poder para dirimir las distintas disputas políticas,
pero del otro lado no encontramos mucha gente que la defienda. Claro, y no, además pensando también que la justicia en nuestro país, digamos, es una de las instituciones más desprestigiadas también, ¿no? Hace muchísimos años, y por lo que vos decís, entiendo que no se cambiaría en absoluto, digamos, ni el funcionamiento ni la elección, por ejemplo, de los jueces, fiscales. En absoluto. La reforma en algunos cambios muy pequeños en cuanto a los concursos, en cuanto al sorteo de las causas para ver a qué juez le va a tocar, pero como te digo, de fondo no modifica ninguno de los grandes temas que nosotros venimos denunciando. Cuando te digo grandes temas que venimos denunciando, Jessica, creo que es bueno aclararlo. Yo no te estoy hablando desde mi perspectiva como marxista, desde mi consideración sobre qué significa este sistema judicial como uno de los tres poderes, como habla la Constitución, en los que se organiza el Estado capitalista. Te estoy hablando incluso desde la práctica dentro de esa burguesa, de quienes llevamos adelante las causas de lesa humanidad, de quienes llevamos adelante la defensa de los derechos contra la criminalización, de la protesta social, todas causas que caen en la justicia federal y que por supuesto tenemos denuncias cotidianamente, porque yo te podría decir, bueno, obviamente esta reforma nada tiene que ver con lo que nosotros proponemos en el programa del Frente de Izquierda, que es la elección de los jueces, de los fiscales, la instauración del juicio por jurados para que haya una mirada popular contra la mirada aristocrática de estos jueces llenos de privilegios, pero esta reforma no se mete absolutamente en nada, en nada, no toca para nada esos privilegios, ni las dietas de los jueces, ni cómo van a ser elegidos, no se mete en ningún tema que uno pudiese decir junta a una democratización mínimamente de la justicia. Es decir, no puede explicar por qué no tiene defensores. Incluso en su momento, cada vez que se quiso proponer una reforma en los últimos años, se habla de que hay que ir a un sistema acusatorio, ¿no? Donde el poder deje estar de investigar, y de acusar, de juzgar, todo tan concentrado en los jueces y pasar a un sistema más repartido entre jueces y fiscales, donde tomarían mucho poder los fiscales. Pero si yo te digo un sistema acusatorio con los fiscales que han venido actuando en el último tiempo, por ponerte un ejemplo, Marijuán, ¿te acordás de las excavadoras excavando la Patagonia? Sí. Es decir, fiscales que se prestan para todo tipo de jurídicas. Bueno, ahora el Fiscales que fiscal son... denunciado por Sí, Cristina Castro, también Ulpiano claro. Martínez. Bueno, iba a ir a eso, a los fiscales de lesa humanidad. Mira, nosotros hemos tenido en la experiencia de los juicios de lesa humanidad cosas los dos primeros juicios que se hicieron en la Argentina, permitidme contarte rápidamente esta Sí, sí, por anécdota, supuesto. los dos primeros juicios que se hicieron en la Argentina por causas de lesa humanidad, a partir de la nulidad de las leyes, el Turco Julián en la ciudad de Buenos Aires, casi simultáneamente. Los testigos, las fueron ir a presenciar ese juicio o eran citadas en ese juicio, nos contaban asombrados de cómo preguntaba el fiscal en el juicio del Turco Julián. No, nos llama la atención, dice, el fiscal nos interroga, el fiscal nos hace preguntas. Entonces, Adrián Calvo, Nora Cortiñas, otras compañeras nos movilizamos, estuvimos yendo a tribunales y empezamos a averiguar en ese momento, año 2006, qué pasaba con ese fiscal que se la agarraba tanto con las víctimas y con los testigos. ¿Y sabés qué pasaba, Jessica? El fiscal había actuado en la represión en La Pampa, o sea, era parte del aparato genocida. Entonces, estamos hablando de ese tipo de justicia, de ese tipo de fiscales. No basta con que se le dé más poder a los fiscales para que haya una democratización de la justicia. El proyecto, que lo quisieron vender así, pone plazos larguísimos incluso para que esto empiece a funcionar. Entonces, no conforma a los que querían un sistema acusatorio. De ninguna manera nos va a conformar a los que no queremos más jueces y fiscales puestos por la dictadura, y mucho menos a quienes hoy están padeciendo la persecución, como la mamá de Facundo Castro, está luchando por la aparición de su hijo, por saber qué pasó con su hijo, hoy haciendo guardia a la puerta de una morgue en el predio de la ESMA para que les digan si un cuerpo en unas condiciones terribles es su hijo o no, y tiene que además sufrir a un fiscal como este Ulpiano Martínez, que trabaja en total connivencia con la policía y que en otros momentos ha tenido cara, por ejemplo, para rechazar
de Astiz. No Miriam, pensemos que son distintos, son los mismos personajes, sí. Bueno, recordamos que estamos hablando con Miriam Bregman sobre la reforma judicial que se va a tratar en el Congreso. Miriam, ¿vos cómo ves entonces este rechazo de la oposición de derecha al proyecto? Bueno, la oposición de derecha ha conseguido muchos logros en el último tiempo en darle más poder a este judicial, es decir, el maquillo, leyes muy importantes que le permiten arbitrar en muchísimas cuestiones políticas, leyes que quedaron, que este gobierno jamás escuché que Alberto Fernández diga que las va a derogar, la ley del arrepentido, la ley que permite meter infiltrados en cualquier organización, que son las agentes encubiertos, agentes reveladores, la ley que amplía las potestades de flagrancia, la figura de flagrancia la que usó Patricia Bullrich, secretario Nochetti, para entrar a la PULOF y llevar a la muerte, asesinar a Santiago Maldonado. Es decir, todo ese andamiaje que durante el gobierno de Mauricio Macri se aprobó y quedó en pie, queda en pie, y hoy nadie habla de tocarlo. Entonces yo creo que están defendiendo profundamente ese poder que el Poder Judicial ha adquirido, como digo, en Argentina y en América Latina, para arbitrar en todo tipo de cuestiones políticas. ¿Y sabés por qué creo que es eso? ¿Por qué nos animan a tocarlo? ¿Por qué hoy nadie habla de derogarlo? Porque lo votaron, porque el peronismo lo votó, porque votaron arrepentido, porque el día que se votaba arrepentido había una campaña feroz del Frente de Izquierda que se opuso, y de los 5 que la ley tuvo en contra, 4 que quieren. Entonces, los que tenemos principios, los que siempre hemos luchado contra estas arbitrariedades, los que nos animamos a votar en contra en un momento en que todos se arrastraban a votar leyes a Macri, hoy podemos hablar libremente, muchos otros no. Claro. Y Miriam, para finalizar, porque bueno, uno escucha hablar en la tele, en los grandes medios de esta reforma judicial y muchos nos cuesta también entender, digamos, los trabajadores, las mujeres, la juventud, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida cotidiana, ¿en qué nos afecta? ¿Vos cómo explicarías cómo afecta el funcionamiento de la justicia a las grandes mayorías que hoy son convidados de piedra completamente en todo este debate, no solo porque no son consultados, sino que ni siquiera hay un esfuerzo porque se entienda de qué se está hablando? Sí, además, Jessica, todo el tema de la justicia federal, la justicia nacional, los distintos fueros que hay en la Argentina a partir de jurisdicciones, fueros que hay en la Argentina de ser un federal, es muy complejo entender qué es lo que se unifica, por qué se crean juzgados federales en el interior, por qué hay una justicia nacional en la capital y hay una justicia federal, es decir, y una justicia local. Es decir, es un tema que parece muy, muy complejo y como bien vos decís, nadie se preocupó, porque como esta reforma no es que toca grandes temas, es una reorganización donde después empezará la puja por nombrar a jueces afines al gobierno de turno, que es lo que ha pasado siempre, nadie va a querer que lo persiga o que lo investigue, siempre se busca un juez aliado, amigo o contemplativo, y eso se consigue en el 99,9% de los casos. Si vemos a quienes se animan a investigar al poder en la Argentina, son casi las excepciones que confirman la regla. Entonces, creo que por un lado está eso que bien vos señalás, y por el otro lado, porque hay que hacer un trabajo muy paciente de que sí, esta existencia de esta casta privilegiada de jueces aliados a los grandes intereses, de los grandes estudios que pasan de los juzgados a manejar las causas políticas o relacionadas con la política de criminalización, todas las cosas que te mencionaba antes, cómo se influye en nuestra vida, influye muchísimo. Influye muchísimo. Mira a la mamá de Facundo Castro, te das cuenta cómo influye en nuestra vida lo que puede hacer un fiscal a la hora de investigar una desaparición a manos de una fuerza de seguridad. Si ves lo que tuvieron y tienen que luchar las víctimas de genocidio para seguir buscando justicia después de tantos años, te das cuenta cómo hay impunidad. Cuando ves que los genocidas impunes vuelven a cometer nuevos crímenes, como lo vimos, por ejemplo, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, en el asesinato de Teresa Rodríguez, actuó en las movilizaciones en el 97, actuó un genocida de la dictadura que ahora formaba parte de la gendarmería, más cerca en el tiempo, cuando vemos que en la plaza, en el 2001, alrededor de la plaza, uno de los que tiraba desde adentro de la embajada de Israel y del HTC era un genocida que participó en la dictadura. Entonces uno va viendo cómo la comunidad
genera más impunidad, como cuando salimos a luchar, estos son los que arman las causas. Te lo podría demostrar desde miles y miles de lugares, ni que hablar si ya vas más a fondo a otros fueros como el contencioso administrativo y demás, donde directamente que no se animaron a tocarlo, primero habían pensado con la reforma modificarlo en el fuero civil, después no se animaron a tocarlo, donde cada día deciden grandes temas que preocupan a la población porque allí van todos los juicios que tienen que ver con el Estado. Entonces, son todos temas que habría que profundizar mucho y que nosotros decimos que todo el mundo lo debe seguir y que desde el Frente Izquierda vamos a seguir insistiendo en que los jueces sean elegidos voto popular, lo que cualquier trabajador, no tienen por qué tener ningún privilegio, y recomiendo para profundizar un poco más en esto un artículo que hoy publiqué en La Izquierda Diario para ahondar en todos estos temas. Bien, bueno, muy clara Miriam Bregman, nos ayuda muchísimo a poder entender y compartir una visión distinta que, bueno, no es la que prima en los grandes medios porque se le da mucha voz a esta confusión entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y te mandamos un abrazo. Y sí, ahora tenemos sesión aquí en la legislatura. Les agradezco que hayamos compartido estos minutos. Gracias. Bueno, un placer. Miriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda, abogada, hablando sobre las implicancias, los alcances de la reforma judicial y una justicia de clase que no se toca. Ya volvemos. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformar.